Señor doctor Víctor Mosquera Marín, abogado internacionalista, quien ha representado a Andrés Felipe Arias en esta lucha titánica porque se reconozca la justicia de su causa. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Bueno, nos tenemos que felicitar y en primer lugar lo felicitamos a usted por el éxito que ha tenido ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cuéntenos qué ha pasado y cuál es la incidencia moral y política que una opinión de esta naturaleza trae consigo. Pues doctor Fernando, este hecho es histórico. Desde el 2014 presentamos una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos, máximo órgano en protección en el tema del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Este organismo, después de debatir varios años, después de que el Estado colombiano trató inclusive de que nos inadmitieran la demanda, después de hablar sobre el tema del fondo y de que existiera una plena controversia jurídica, en junio de este año, después de varios debates, como reitero, decidió que al doctor Andrés Felipe Arias se le habían violado sus derechos y específicamente sus derechos a la doble instancia y que no podía inhabilitarlo de por vida. Esto pues ha ocasionado que el Estado colombiano tenga que dentro de 180 días responderle al comité y decir cómo va a restablecer los derechos del señor Andrés Felipe Arias. Bueno, doctor Mosquera, yo le hago una primera pregunta. Si esto fue en el mes de junio, ¿por qué solamente se conoció ahora una decisión de tanta trascendencia? Lo que sucede es que luego que hay estos debates se tienen que llevar a ser traducidos a 5 idiomas oficiales de Naciones Unidas, pasar por una edición autorizada por los miembros del comité y ahí sí lo dan a conocer. En este caso fue una decisión unánime por todos los miembros del comité y la persona que fue la ponente de esta decisión es una independiente experta en derechos humanos, Sarah Cleveland, de nacionalidad estadounidense, que fue la que decretó estas violaciones. Doctor Mosquera, no puede haber condena contra nadie si no ha tenido el consuelo o el alivio o si no se le ha respetado como se quiera el derecho a la doble instancia. Y aquí la Corte Suprema de Justicia insiste en que eso es para el futuro, que para el pasado no existía porque no había ley colombiana que la obligara, como si el bloque de constitucionalidad y los principios fundamentales sobre los derechos humanos no fueran universalmente exigibles independientemente de las normas internas. Pero ¿cuál es su visión sobre el particular? No, el mismo comité falla al respecto y dice que el Estado colombiano, precisamente la Corte Suprema, no puede interpretar los derechos de forma restringida y no puede negar que desde 1966 el derecho a la doble instancia es para todas las personas. Y no a ellos se les puso en conocimiento lo que ha venido pasando durante todo este tiempo, donde el doctor Andrés Felipe Arias ha venido solicitando reiterativamente que le den su segunda instancia, primero con base en la jurisprudencia y después con base en el acto legislativo, y siempre los mismos magistrados le han negado el acceso. El comité llama la atención en este aspecto y dice que le están violando su derecho y que ellos no pueden tener esa práctica restrictiva de acceso al derecho porque es un derecho que se reconoce desde el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y también la Convención Americana de Derechos Humanos. Doctor Mosquera, con esta circunstancia desaparecen las bases de la persecución contra el doctor Andrés Felipe Arias en los Estados Unidos, porque él no está condenado. Él está condenado en una primera instancia que desde luego va a ser apelada, porque eso es obvio que va a ser apelada o que ya fue apelada de hecho. Luego no hay primera instancia, luego no hay causa ninguna para mantener a Andrés Felipe Arias en prisión, y menos en las condiciones terribles en las que está en este momento en los Estados Unidos. ¿Cuál es su visión sobre el particular? No, para nosotros es claro cuando la decisión del comité dice que se le tiene que dar acceso a su segunda instancia, por lo tanto, la sentencia no estaría ejecutoriada. El Estado colombiano debería retirar la solicitud de extradición hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no le garantice el derecho universal a la segunda instancia. Es que a esta persona le están sometiendo a tratos inhumanos y degradantes desde el momento en que le niegan inclusive acceso a derechos mínimos. El comité es muy puntual en decir también que no podían inhabilitarlo de por vida y que no encuentran las razones
por las cuales lo inhabilitan. Ahí se demuestra una persecución política, porque lo que trataron fue de sacarlo absolutamente del escenario político, y esto lo hacen primero negándole su derecho a la segunda instancia y después también inhabilitándolo por vida para que no pueda ejercer ningún cargo público. Este proceso tuvo, como usted lo alcanzó a manifestar, toda la oposición del gobierno de Colombia, de Juan Manuel Santos y de la canciller. Gobierno pues que, como ustedes saben, secuestra a la gente o secuestró a la gente en las calles de Bogotá, como el caso del señor Balda y como el caso del joven Lorenz Salé. Pero ese gobierno se opuso a que el comité se hiciera cargo de este tema. Era el opositor de Andrés Felipe Arias, pero este gobierno no lo es. ¿No será que este gobierno sí le va a dar garantías a Andrés Felipe Arias y va a pedirle al gobierno de los Estados Unidos que retire la solicitud de extradición porque ha perdido toda su base moral y política? Pero ¿cómo persiste el gobierno de Colombia en una decisión cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU dice que Andrés Felipe Arias no es un condenado, sino la víctima de una persecución política? Sí, así es. Igual también tendrían, en este momento no podrían seguir manteniendo esa solicitud de extradición hasta tanto se le garantice esos derechos. Y le voy a comentar una incidencia, doctor Fernando. La embajada en las Naciones Unidas en este periodo duplicó sus funcionarios solamente para concentrarse en que esta denuncia no fuera admitida. La oposición fue demasiado férrea, dentro de sus propios alegatos no plantaban nada jurídico, sino solamente temas políticos, destruyendo a la persona, diciendo que nosotros estábamos diciendo mentiras, que él sí había sido, que él antes se le había respetado las mayores garantías que porque había sido juzgado por el mayor tribunal, con la mayor capacidad y la idoneidad, cuando todos sabemos lo que pasó con el cartel de la toga. Entonces, este tipo de cosas hacen ver que el gobierno de Juan Manuel Santos persiguió férreamente al doctor Andrés Felipe Arias, y en este momento el gobierno del doctor Duque tiene la posibilidad de corregir las cosas y cambiar este trágico destino que está obligando el Estado colombiano al doctor Andrés Felipe Arias. Pero, doctor Mosquera, ¿se está demorando como mucho el gobierno de Colombia o es que somos muy impacientes? Porque el gobierno de Santos era quien lo perseguía, porque esto es una persecución política, la misma que se hizo contra Diego Palacios, la misma que se hizo contra el doctor Sabas Pretel, la misma que se hizo contra el director y la directora del DAS. Esto es una persecución política, la misma que se hizo contra el subdirector del DAS que está preso o estaba preso en una cárcel en Facatativá sin derecho real a la defensa. Entonces, dígame usted si somos demasiado impacientes o nos parece que el gobierno de Colombia ha debido reaccionar inmediatamente diciendo que respeta al Comité de Derechos Humanos de la ONU, porque lo otro es burlarse, reírse de la más alta autoridad que hay en el mundo en materia de derechos humanos. Sí, yo pienso que el tema diplomático se puede demorar un poco, pero va a llegar a su buen fin. Nosotros inclusive le estamos solicitando al comité que nombre un relator especial para hacerle seguimiento a esta decisión. Esto lo prevé el propio reglamento del comité, donde dice que para acompañar el cumplimiento de sus dictámenes se puede nombrar a un relator especial que le indique al Estado colombiano cómo debe ser el tipo de protección y garantía. Pero sí, realmente, digamos, esperamos que en las próximas semanas, días, se tomen decisiones en favor de él, ya que un órgano internacional que es vinculante para Colombia porque tiene la interpretación preeminente del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Estado colombiano tome acción, y aparte de eso, tenemos la oportunidad en este momento de mostrarle al mundo que este gobierno, el gobierno del presidente Duque, respeta y protege los derechos humanos a diferencia de su antecesor. Nada menos que eso, nada menos que eso. El gobierno de los Estados Unidos formalmente no ha sido advertido por la Cancillería colombiana, que es bastante lenta en el manejo de estos asuntos, pero no ha habido unas líneas más directas de comunicación, no se han suscrito cartas, no ha habido respuestas, no ha habido protestas de la gente de Colombia que le pide a los Estados Unidos que haga respetar los derechos de una víctima de una persecución política de Juan Manuel Santos contra sus adversarios políticos.
Sí, nosotros estamos viendo que la sociedad civil está solicitando inclusive directamente al gobierno de los Estados Unidos la posibilidad que le entreguen el asilo inmediato porque ya hay una decisión en firme respecto al caso de él donde dicen que le violan derechos y también estamos esperando en los próximos días reunirnos con la Cancillería al más alto nivel para tratar este tema y tener en fin en sí mismo de proteger los derechos de una persona, que así como se le han violado a él, se le han violado a otras personas, pero es que hay un fallo en favor de él y se necesita cumplir y se necesita garantizar los derechos mínimos en un proceso, porque se le violó fue el debido proceso. Claro, pero la situación de los demás es la misma. Es decir, todos los que han sido condenados en una sola instancia, cuando debieran tener el recurso, el derecho humano de una doble instancia, tienen exactamente el mismo motivo de queja que tuvo Andrés Felipe Arias, solo que los otros no están en una cárcel de los Estados Unidos. Y entonces, pero han sido condenados y han sido condenados sin garantías, porque fueron perseguidos políticos por un régimen persecutor, el de Juan Manuel Santos. Pero ahora este gobierno tiene la posibilidad magnífica de demostrar que hay un cambio y que esta Cancillería sí respeta los derechos humanos. Pero es que entendemos que las personas de la Cancillería que están manejando el tema de Andrés Felipe Arias son ahora las mismas que manejaron el tema pidiendo la extradición de Andrés Felipe Arias, ¿o estamos equivocados? Doctor Fernando, eso lo vamos a tener que analizar muy bien, pero en principio tendríamos que decir que sí, hay muchos funcionarios de los que contestaron esta denuncia que todavía permanecen en la Cancillería y pues tememos es que no le vayan a proteger sus derechos porque van a seguir insistiendo en lo que ellos mismos insistieron en los alegatos de admisibilidad y de fondo. Son malos perdedores porque pues esto es una victoria de la defensa, esto es una victoria de los derechos humanos donde se le dice algo al Estado colombiano y esperamos que se maneje este tema con toda la transparencia y no medien las mismas personas que trataron de destruirles los derechos y justificar que esa violación estaba bien. Doctor Mosquera, como abogado no me basta a mí con oír que se diga que son malos perdedores. Perdóneme, son los prevaricadores. Están actuando en contra de una decisión que tienen que respetar. Es que esto de la comisión no es simplemente una opinión para que digan qué hacen con ella, si la meten entre un papelito y se ponen a jugar cepelín con el papelito en la oficina pública. No, esta es una decisión que hay que respetar. Esto es una cuestión de fondo. Aquí lo que hay de por medio es un abuso de autoridad y es un prevaricato. Esas personas de la Cancillería, ¿no cree usted que debieran ser acusadas por las violencias que han adelantado contra los perseguidos políticos? Sí, estamos en eso, estamos identificando las actuaciones, dijeron de hecho muchas mentiras en las contestaciones de admisibilidad de fondo y precisamente vamos a en los próximos días a actuar respecto a ello. Lo que pasa es que en este momento necesitamos es que el gobierno tome una decisión y le diga al país si va a cumplir o no la decisión del comité y a su vez se lo traslade a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia haga lo propio. Si la Corte Suprema de Justicia no le respeta el derecho que ya se le estableció a él, de segunda instancia estaría demostrando que esto es una vil persecución política y la Corte no puede ampararse en decir que por conveniencia solamente puede ser aplicado hacia el futuro. Esto es desde ya y esto tiene retroactividad por favorabilidad penal y demuestra que si no llegan a cumplirle los derechos a Andrés Felipe Arias, lo están persiguiendo y el gobierno de los Estados Unidos tendría claras pruebas de que es una persecución política y no obedece a decisiones judiciales. Y a todas estas el gobierno de Colombia sigue insistiendo en que tiene un tratado de extradición contra los Estados Unidos cuando ya dijo en el caso de Walid Macled con todas las letras que no estaba vigente ese tratado de extradición porque la ley que lo autorizaba o que lo respaldaba o que porque la ley forma parte esencial de la decisión de extradición no existió y no existió por una decisión de la Corte Constitucional que tiene efecto ex tunc, es decir, que no es para el futuro, sino que es para siempre. Ese tratado de extradición no existió nunca. Doloroso, triste, comprometedor, lo que usted quiera, llámelo como quiera,
pero de acuerdo a la decisión de la Corte Constitucional no existe ese tratado de extradición que Colombia sigue alegando para mantener preso indebidamente a Andrés Felipe Arias. Sí, así es, doctor Fernando. El tratado no en este momento fue declarado inexequible y para Colombia no está vigente. Lo que pasa es que no entendemos cómo siguen teniendo la postura de que el tratado está vigente y le siguen diciendo esto a los Estados Unidos. Yo espero que el gobierno actual corrija esta falencia porque el gobierno Santos se encargó de ir a mentir al Departamento de Estado y decirles que el tratado estaba vigente, por lo tanto existe extradición. La propia Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que ese tratado no está vigente porque fue declarado inexequible. Bueno, el tratado, ese es otro tema, pues no solamente el amparo de los derechos humanos decretado por el Comité Especial que por unanimidad reconoció que Andrés Felipe Arias no es un preso, sino que es un perseguido político de Juan Manuel Santos y de su camarilla en la Corte Suprema de Justicia, porque eso es una camarilla que resolvió perseguir al uribismo. Usted recuerda, no, usted no recuerda, usted es muy joven. Los de mi generación recordamos cuando la gente decía que la justicia colombiana era un perro rabioso que no mordía sino a los de Ruana, para decir que la gente de cierto nivel estaba exenta de toda persecución judicial. Ahora decimos que es un perro rabioso que no muerde sino a los uribistas. Es una persecución política y esa persecución política tiene que cesar y nos da la sensación de que el gobierno actual se está demorando un poquito en reaccionar, ¿o no, doctor Mosquera? Yo espero que en los próximos días ya haya una decisión satisfactoria para proteger los derechos del doctor Andrés Felipe Arias. Yo creo que el gobierno Duque es uno de los que están más comprometidos con los derechos humanos y es un momento de demostrarlo, es un momento de demostrar que no está mirando a la persona, sino está mirando hacia el individuo en proteger sus derechos y que así como lo va a hacer con el doctor Andrés Felipe Arias, lo va a hacer con cualquier persona. Es que en este momento necesitamos es que se protejan los derechos humanos fundamentales de todos y esto es la doble instancia. Quienes en los Estados Unidos están manejando la solicitud de asilo de Andrés Felipe Arias ya tienen conocimiento de que es un perseguido político según las voces del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Sí, por supuesto, ellos ya dieron a conocer esto a las autoridades pertinentes e igual también se les solicitó al comité remitir esta decisión por vías diplomáticas a la Embajada Americana en Ginebra. Y finalmente, doctor Mosquera, ¿cuándo cree usted que el doctor Carlos Holmes Trujillo, canciller de la República, tenga algo de tiempo para recibirlo a usted y para manejar el problema más urgente que tiene Colombia en la defensa de los derechos humanos, que es el cumplimiento de una decisión del Comité de las Naciones Unidas? El doctor Carlos Holmes Trujillo es un especialista en esta materia. Él hizo gran parte de su carrera brillantemente, precisamente en Ginebra y precisamente en estos estrados. Si hay alguien que tiene que saber cuál es el valor moral, político, jurídico que tiene esta decisión, es el doctor Carlos Holmes Trujillo, pero nos da la sensación de que anda demasiado ocupado en otros temas, doctor Mosquera. ¿O usted tiene fe de que lo reciba prontico? No, yo tengo fe que me reciba pronto. Él estaba muy pendiente y como usted lo dice, él es un experto en todos estos temas de organismos internacionales y sabe el valor que tienen estas decisiones y por qué Colombia tiene que cumplirlas para la comunidad internacional. Entonces esperamos que el canciller nos reciba lo más pronto posible y poder discutir este tema con él y sobre todo su implementación en compañía del relator especial de seguimiento de las decisiones del comité. Doctor Mosquera, es que si Colombia no cumple, queda convertido en un país paria ante los organismos internacionales y especialmente ante los que defienden los derechos humanos, ¿no cree usted? Un paria. Sí, así es, y de todas maneras este comité es un comité muy serio de 18 expertos independientes de las más altas calidades que demuestran su independencia y su neutralidad, porque no miraron quién eran de Felipe Arias, sino que le habían violado sus derechos y por eso se los restablecieron. Eso también esperaríamos de otros organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sin embargo eso no se esto fue porque su independencia. Opa, algo está pasando con su teléfono, doctor Mosquera, revíselo. Ya. Porque, bueno, perfecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se demora porque ese sí es un organismo
bien comprometido con posiciones de extrema izquierda. Allá pues tenemos a un personaje muy reconocido en Colombia e inclusive a un magistrado que en este momento en Colombia está perseguido por recibir plata para sentenciar fallos en contra de la nación, como el señor este, es que ya hasta se me olvidó el apellido que tiene, allá está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde fue llevado por el doctor Sierra Porto, que esos son nuestros representantes en la comisión, válganos Dios. Doctor Víctor Mosquera Marín, usted podría hacer con nosotros el pacto moral de mantenernos informados porque el país necesita saber. Esto no es una curiosidad nuestra, sino que los colombianos necesitan saber si este gobierno va a hacer cumplir o no va a hacer cumplir los tratados internacionales en materia de defensa de los derechos humanos. Este es un tema demasiado importante para que lo mantengamos en secreto, doctor Mosquera. ¿Usted estaría dispuesto a hablar con nosotros cuantas veces sea necesario para tenernos enterados de lo que está pasando? Por supuesto, doctor Fernando. Ustedes son el único medio que yo les voy a mantener informado y porque se han preocupado por este caso y porque han revelado las verdaderas violaciones que ha sido víctima el doctor Andrés Felipe Arias, y por eso se lo agradezco mucho y cuente conmigo para mantenerlo informado sobre esto. Doctor Víctor Mosquera Marín, estamos muy orgullosos de tener en Colombia jóvenes abogados internacionalistas de las calidades suyas. De manera que hay fuego en la luz en la poterna y guardián en la heredad. Esto no lo vamos a dejar en manos de una izquierda interesada en hacer persecuciones políticas. El derecho es el derecho, la justicia es la justicia, y Andrés Felipe Arias, mucho más pronto que tarde, debe gozar de plena libertad. Doctor Víctor Mosquera Marín, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, muchas gracias. Buen día.